Hola, buenas, profe. Aquí somos el grupo 5. Yo y mis compañeros vamos a hablar sobre el final del proyecto que se dio a cabo. Aquí hablaremos sobre cómo se llegó a hablar sobre la prioridad, sobre el alcance del Ecuador, los estudiantes que se llegaron a movilizar directamente ante las instituciones educativas, recorridos y sobre todo en el que pueden enfrentarse a diferentes riesgos. Aquí mismo se dio una suma de todos esos mismos datos correspondientes ante la suma y la movilidad de los estudiantes. Como viendo, teniendo en cuenta, se dio a cabo los títulos, las palabras clave de búsqueda para muchas cosas que se llevaron a ver como el analizar cómo apoyar estas decisiones entre los que serían los procesos de lenguaje, los datos científicos de ciertas técnicas de cómo estos mismos pueden recorrer riesgos y de cómo estos mismos se pueden prever, tener que convertir muchas veces las herramientas a lo que la información llegó a estar explícita, ya que el alcance de muchas cosas que se llevó a cabo para investigar conmigo y mis compañeros fue que el tener presente las noticias y generar muchas visualizaciones ante el ranking del riesgo es tener interpretado el resultado de cómo esto se llevó dar un final y de cómo esto se puede tomar decisiones basadas en las evidencias que hemos buscado y como este mismo algoritmo nos pudo ayudar, aquí como puede ver, a gestionar un proceso mejor, más amplio y tener un conocimiento mucho más efectivo ante la búsqueda. Aquí mi compañero. Bien, yo voy a hablar sobre lo que es eh, la parte correspondiente de la metodología y el procesamiento de datos. En esta etapa más nos enfocamos en la información obtenida y que estos datos fueron sacados de entornos de carácter público. Y esto fue útil para identificar los entornos escolares con mayor nivel de riesgo. Lograr, eh, utilizamos diferentes técnicas de ciencia de datos para el procesamiento del lenguaje, las cuales permitieron organizar, analizar e integrar la información hasta obtener un score de riesgo para cada cantón. En la celda 10 y 11 se carga el dataset. Ahí lo primero que hicimos fue importar las librerías necesarias con pandas y que nos permitió leer y manipular los datos durante todo el proyecto. En la celda 12 verificamos que el dataset eh, tenga la distribución sería de diferentes tipos de riesgo, como tener presentes las noticias. Estas nos permitió a conocer mejor la información en la que íbamos a trabajar. La clase toca la limpieza de texto, quiere decir que utilizamos las librerías RE y estas trabajan con exposiciones regulares y facilitan la limpieza. La limpieza de textos, convertimos todos los textos a minúsculas y eliminó los caracteres especiales y una nueva columna llamada limpio. Y esta fue utilizada para las siguientes etapas. En la celda 18 que aplicamos la TLE, una vez los textos ya limpios, aplicamos estas y las librerías de Stiglitz. Esta técnica convierte las noticias en representaciones numéricas para que se puedan ser procesadas. Y ya en la celda, eh, ya en las últimas, eh, sería lo que es la función dividiendo los scores a cuántos niveles de riesgo, que sería bajo, medio, alto y crítico. Ya el compañero. Buenas noches. A mí me toca hablar sobre la integración de datos y el score de riesgo. Después de realizar un análisis textual de las noticias, el siguiente paso fue integrar la información de una data desestructurada obtenida del Ministerio de Educación del Ecuador.
La integración se realizó utilizando el cantón como identificador común. En esto permitió combinar información obtenida en las noticias de datos oficiales sobre las instrucciones educativas y estudiantes, enriqueciendo así el análisis, haciendo que los resultados fueran completos. Para calcular el indicador utilizamos 5 variables, que fueron la frecuencia, que es que representa la cantidad de incidentes registrados en cada cantón, la severidad, que mide la gravedad de los eventos reportados en las noticias, tendencia, que analiza si los incidentes se han representado recientemente, exposición corresponde a la cantidad de estudiantes representados en cada cantón, y evidencia, que representa la información proveniente de los datos abiertos como el número de instrucciones educativas registradas. Estas 5 variables fueron normalizadas para que todos estuvieran en la misma escala. Luego se combinaron mediante una fórmula que es igual, score igual a 0.25F más 0.20S más 0.20T más 0.20F más 0.15X. Finalmente, el resultado obtenido permite calificar cada cantón en 4 niveles de riesgo: bajo, medio, alto y crítico. Esta calificación facilita identificar las zonas que requieren una atención prioritaria y sirve como apoyo para la toma de decisiones y la planificación. Gracias. Ahora puede continuar mi próximo compañero. Buenas noches, yo le voy a hablar sobre los resultados obtenidos. En primer lugar, en cuanto a la distribución territorial, se analizaron 320 registros correspondientes a 20 cantones del Ecuador. Los resultados muestran que el riesgo escolar no depende únicamente del tamaño de una ciudad, sino también de factores como la frecuencia de incidentes, la severidad, la tendencia y la cantidad de estudiantes expuestos. Posteriormente aplicamos la técnica que es de DF y DF, que permitió asignar mayor importancia a las palabras más representativas de cada noticia y así poder reducir el peso de aquellas palabras demasiado comunes. Esta transformación del texto fue la base para poder aplicar el modelo de NMF. Mediante NMF se identifican tópicos y temas principales. Los resultados mostraron una mayor presencia de noticias relacionadas con inseguridad, atropellos, seguida de congestión vial y transporte escolar. De esta manera fue posible poder calificar las noticias según el tipo de riesgo predominante. Finalmente se generó un ranking de cantones con mayor nivel de riesgo escolar. Los 5 cantones que encabezan el ranking son Quito, Guayaquil, Santo Domingo, Riobamba e Ibarra, clasificados en nivel crítico. Quito y Guayaquil destacan principalmente por la gran cantidad de estudiantes expuestos, mientras que Santo Domingo presenta una alta frecuencia de incidentes. Riobamba e Ibarra destacan por el aumento reciente de menciones relacionadas con riesgos. En conclusión, los resultados permitieron identificar palabras frecuentes, clasificar las noticias por tipos de riesgos y generar un ranking que facilita reconocer los cantones que requieren mayor atención y priorización. Gracias. Bueno, ingeniero, yo le voy a hablar sobre las conclusiones. Para cerrar de todo lo que han dicho mis compañeros, quiero resaltar esto sobre nuestro proyecto. Lo primero, que logramos combinar 2 tipos de información que normalmente se analizan por separado: las noticias, reportes públicos sobre incidentes escolares y los datos abiertos que nos encontramos en el Ministerio de Educación. Esta integración nos permitió tener una visión mucho más completa del riesgo que se hubiera usado con solo una fuente. Otro más que hemos contribuido a un score de riesgo que combina 5 variables. La primera es la de frecuencia, otra es de severidad, otra de tendencia, exposición y por último la evidencia estructurada en un solo indicador explicable. Esto nos permitió generar un ranking de cantones, identificando a Quito, Guayaquil y Santo Domingo como los territorios con mayor nivel de riesgo crítico. Es importante aclarar que un cantón puede llegar a un score alto por distintas razones. Algunos por la frecuencia de incidentes, otros por la severidad y otros por la exposición de la comunidad educativa, lo cual demuestra que cada territorio requiere una respuesta distinta. Y por último, la metodología que desarrollamos es reproducible, no se limita a este problema específico, puede adaptarse y analizarse para otros tipos de riesgos urbanos como la inseguridad ciudadana o movilidad en general. Las recomendaciones, a partir de los resultados que hemos obtenido, proponemos 4 líneas de acciones concretas. Primero, mejorar la señalización y los controles de tránsito en los cantones clasificados como alto y crítico. Fortalecer la vigilancia e iluminaciones en las zonas que predominan noticias de inseguridad.
Cuarto, analizar periódicamente tanto el dataset textual como los datos estructurados para que el score refleje la realidad actual. Y por último, incorporar coordenadas geográficas para generar mapas de calor y mapas coropléticos que permitan un análisis más detallado, incluso a nivel de parroquia. También voy a hablar sobre las limitaciones. Finalmente, esto es lo importante para ser honesto. No todos los incidentes llegan a ser noticia, por lo que existe un posible subregistro. Algunas fuentes presentan información incompleta, como fechas o las ubicaciones exactas, y esto puede ser un sesgo de cobertura mediática. Algunos cantones reciben más atención que otros medios, lo cual no es necesario porque no refleja su nivel real de riesgo. Desde el punto de vista ético, trabajamos únicamente con información pública y evitamos incluir a todos sensibles, estudiantes o víctimas. Por eso insistimos en que este score debe usarse como una herramienta de apoyo para la toma de decisiones y no como una clasificación de